iniciar conversación con el concejal del municipio Chacao, además integrante de la Mesa de la Unidad Democrática, Diego Charifker. Diego, ayer fue presentado un informe por la calidad del agua en nuestro país, pero rápidamente quiero consultar contigo informaciones de nuestro panorama nacional, pues la política nos arropa. El día de hoy hay una movilización, está pautada una movilización por parte de la Mesa de la Unidad Democrática y nuevamente el Consejo Nacional Electoral, y es titular, por cierto, el día de hoy en el diario El Nacional, que en algunos segundos voy a pedir a mi equipo que me ayude a colocarlo en pantalla, que las sedes del CNE pues no van a trabajar el día de hoy. ¿Qué se está alegando? Se está alegando que podría generarse hechos de violencia por parte de la oposición venezolana. ¿Cuál es su opinión, concejal, de estas medidas que toma el Consejo Nacional Electoral y del retraso que hay del pronunciamiento del 20%? Porque hoy sería la fecha límite, se había hablado de entre el 14 y el 16, ya hoy es 16. Sí, es evidente por parte del gobierno, primero gracias por la invitación a este espacio, es evidente por parte del gobierno y el CNE buscar cualquier excusa para intentar retrasar lo que ya es evidente que va a tener que terminar ocurriendo, que es el referéndum revocatorio. El gobierno busca la excusa del CNE de que por haber una movilización y por haber presión de calle ante las exigencias de que se dé la fecha, el 20% para el revocatorio, ellos van a suspender estas reuniones que tenían pautado para el día de hoy. Las movilizaciones se mantienen. Hoy se siguen manteniendo las 12 horas de protesta. En el caso nuestro, en el municipio de Chacao, nos vamos a estar concentrando en la Plaza Altamira para movilizarnos a la Avenida Libertador, a la altura de la CanTV, con el resto de los puntos de concentración que hay en la capital. En todos los municipios del país, a las 6 de la tarde van a haber asambleas masivas de ciudadanos y de vecinos para poder discutir todos estos tipos de temas y presentar los planes próximos y los pasos a seguir sobre este tema. Pero el gobierno buscará siempre cualquier excusa para no hacer su trabajo, para no querer darle al venezolano el derecho constitucional que tiene de poder revocar a cualquier cargo de elección popular, presidente, gobernador, diputado, alcaldes, en este caso el presidente Nicolás Maduro, porque todas las encuestas y la crisis demuestra que todos los venezolanos, 80% de los venezolanos, queremos revocar al presidente Nicolás Maduro por no haber cumplido con las expectativas y por llevarnos a la peor crisis que hemos vivido en los tiempos modernos de nuestro país. El diputado Diosdado Cabello, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, decía el día de ayer en un mitin político, por cierto, en la isla de Margarita, donde se está llevando también un campamento de la juventud del PSUV, aseguraba que si se llegara en un escenario hipotético, así mismo lo decía, a activar el referéndum revocatorio, tiene que hacerse en el mismo lapso como se eligió al presidente Maduro, es decir, en un solo día. Eso se va a permitir tomando en cuenta los antecedentes que hay de recolección del 1%, que hubo máquinas en distancias que no se permitían o que no permitía llegar a la gente, o en puntos donde no había tanto votante. Bueno, los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral han tenido exigencias muy claras. Por ejemplo, el número de máquinas. Uno de los planteamientos más importantes para la Mesa de la Unidad para este 20% es que haya el número de máquinas necesarias y óptimas para que las personas puedan ejercer su derecho. Que no sea un escenario como lo que pasó con el 1%, donde las personas para poder validar su firma tenían que cruzar ríos, cruzar puentes que se habían caído, tenían que agarrar autobuses para ir para el interior, por ejemplo, del estado Miranda, porque en Caracas los dos puntos que habían estaban colapsados por la cantidad de gente. Esas son las intenciones del gobierno de siempre buscar entorpecer. Al final, el pueblo venezolano es suficientemente fuerte para poder superar cualquiera de estos obstáculos. Pero la Mesa de la Unidad seguirá luchando internamente para que haya condiciones justas para estas elecciones o este proceso del 20%, y a través de la presión de calle y la presión en las mesas de reuniones con el Consejo Nacional Electoral, sé que vamos a poder lograr esas condiciones justas para todos los venezolanos. ¿Cuál a su juicio debería ser la medida a tomar si se realiza el referéndum revocatorio en un escenario hipotético y se revoca al presidente Nicolás Maduro? Porque se presenta también el referéndum como que se saca al presidente Maduro de Miraflores y todo se resuelve. ¿Cuál es la propuesta? Sin duda alguna no es, lo primero es, al hacer el revocatorio antes del 10 de enero, inmediatamente se convoca a elecciones presidenciales para poder elegir a un nuevo presidente que culminará con el periodo presidencial hasta el año 2019. Sin duda alguna será un periodo bastante complicado. Hay que saber que va a tocar tomar unas decisiones económicas y sociales para poder resurgir y reactivar el aparato productivo en nuestro país. Y parte de los temas del tema del agua, por ejemplo, que venimos a conversar más adelante. Hay cantidad de cosas que hay que hacer referente al servicio público del agua potable que no se hicieron durante estos 17 años. Durante 17 años solamente se construyeron 2 embalses. Ninguno de esos 2 embalses fueron construidos para el agua potable, fueron construidos o para razones hidroeléctricas o para el riego. Pues ¿dónde están las inversiones y dónde están las planificaciones para el tema del agua potable? A pesar de que se han gastado ya más de $1 millón relacionado a este tema del agua potable. Pues, ¿dónde están las inversiones? ¿Dónde están las planificaciones? Y esos son parte de los trabajos que tendrá que hacer el próximo gobierno, que sabemos que podrá empezar a partir del año que viene, una vez que tengamos el referéndum revocatorio y hayamos revocado al presidente Nicolás Maduro. Su opinión sobre la 4ª extensión del decreto de emergencia económica. ¿Qué resultados ha traído hasta este momento? Como ya se ha comentado públicamente, primero el decreto de emergencia económica no ha traído ningún resultado positivo para el país. Ya sabemos que se empezó el debate y van a buscar la justificación, lo más seguro a través del decreto de emergencia económica, para decir que la Asamblea Nacional no tiene
tiene que aprobar el presupuesto de la Nación para el año que viene, sino que lo puede hacer el Ejecutivo de forma automática. Lo primero es que es una violación flagrante de la Constitución, del control, las funciones de control político que tiene la Asamblea Nacional sobre la función del Ejecutivo. Lo segundo es, a través del decreto de emergencia económica, han podido cometer peores errores de lo que ya han ido cometiendo con el tema económico, de generar más controles que lo que generan es más escasez, más mercado negro y lo que termina es perjudicando aún más la economía venezolana. Lo que hay que entender es que para poder superar esta crisis hay que activar el aparato productivo y hay que acabar con los controles sin sentido. Ya salió el otro día y lo dijeron, al final se echaron para atrás el caso de regular los precios del pan canilla y el pan campesino. Eso lo que al final terminaba haciendo es que no íbamos a conseguir pan canilla ni pan campesino, se iba a vender en el mercado negro y iba a ser peor para todos los venezolanos, porque al final el producto más caro es el producto que no se consigue y termina ocurriendo de que se genera un mercado negro alrededor de eso y solamente aquellos que tienen los recursos terminan consiguiendo esos productos. Concejal, fue presentado por usted y otro grupo también de concejales este informe que se basa básicamente en algunos estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las fallas que hay en nuestro país de almacenamiento, distribución y suministro de agua. ¿Qué arroja este informe? Sí, bueno, el informe fue elaborado realmente entre nosotros como concejales de Primera Justicia del área metropolitana de Caracas y del país, basados principalmente en el trabajo que hacen ustedes los periodistas. Hay que decirlo, lamentablemente no existen cifras oficiales por parte del gobierno nacional referente al sistema de agua potable y por eso nos tenemos que basar en trabajos de investigación de los periodistas, en trabajos de las ONGs que hacen en materia de salud pública, porque esa es la información que tenemos acceso. Es un trabajo muy valioso la que hacen ustedes, pero esa no es la información oficial. Claro. Deberíamos tener el derecho a poder acceder a información oficial por parte del gobierno nacional. Y lo que planteamos en ese documento es que dentro de las metas de desarrollo sustentable, existen 17 que fueron creadas por las Naciones Unidas en el año 2015. Venezuela las suscribió en el año 2015 para poder cumplirlas para el año 2030. Una de las metas o de los objetivos más importantes era justamente la de garantizar la disponibilidad de agua potable para toda la población. En teoría, todos los países que suscriben para el año 2030 tienen que tener 100% garantizado el agua potable y de calidad para todos sus ciudadanos. La gran realidad es que de 8 metas internas que tiene este objetivo, ninguno la ha cumplido el gobierno venezolano. En esta cifra en específico, ¿en cuántas cumple Venezuela o cuál es el alcance? De los objetivos generales de las Naciones Unidas, Venezuela no cumple con ninguna en este momento. Venezuela no cumple con ninguno de estos objetivos justamente porque no se ha generado, por ejemplo, lo que es hambre cero. Todos conocemos cuál es la situación del desabastecimiento con el caso de los medicamentos. La igualdad de género, conocemos los casos de feminicidio que hay todavía en nuestro país y lo que es la diferencia entre géneros en nuestro país. Que hayan ciudades y comunidades sustentables, eso no se está ejecutando en Venezuela. Pero con el caso específico del agua, de las 8 metas que establecen las Naciones Unidas para este tema, no se han cumplido con ninguna de ellas. Por ejemplo, la primera meta es el acceso al agua potable por parte de todos los venezolanos. Aquí cualquiera que nos está viendo por el canal podrá saber si realmente se ha cumplido, por ejemplo, con el plan de racionamiento de agua potable en sus ciudades o en sus comunidades. La gran realidad es que venezolanos, caraqueños, pasan entre 3 y 4 días sin agua. Hay partes del país, como el estado Vargas, que pasa entre 15 días y un mes sin agua. Hay zonas del país que tienen 3 meses, como el caso de Puerto Cabello, que no les ha llegado ni una gota de agua. Hay incluso una denuncia del sector, no preciso en este momento exactamente si era Santa Lucía, en el municipio de Sucre, que tienen 1 año sin agua. Hubo una protesta hace 2 días. Correcto, y esa es parte de la situación. Hay entonces acceso completo al agua potable en nuestro país. Lo segundo es, hay una mala y obsoleta red de distribución de agua potable. El caso, por ejemplo, el alcalde Gerardo Blay de Baruta, el alcalde Ramón Muchacho de Chacao, ya han denunciado el deterioro en la capa asfáltica de sus municipios por la situación de los botes de agua constante que hay en las calles de la ciudad de Caracas. ¿Hay una distribución de calidad? No la hay. Podemos ver como segundo punto el tema de la calidad del agua que se está distribuyendo, que es uno de los puntos más delicados. Los embalses están contaminados. Es información que ha salido públicamente a través de los medios de comunicación, donde se dice que se han conseguido cuerpos de animales y personas y seres humanos en estado de descomposición en los embalses y las plantas de tratamiento de agua de nuestro país. Pues, ¿dónde está la información oficial? ¿Dónde están los planes por parte del gobierno nacional para poder combatir esta problemática? ¿Se ha pedido este balance o esta información al Ministerio del Ambiente? Sin duda alguna. ¿Qué les Nosotros, dicen? desde el caso de la comisión que yo presido, del Consejo Municipal de Chacao, le hemos enviado comunicaciones desde el presidente de la República, Nicolás Maduro, hemos pasado por el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, la presidenta de Hidroven y la presidenta de Hidrocapital, a la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez en su momento, y ahorita el defensor del pueblo, Tarek William Saab, solicitando información. Nadie nunca nos ha contestado ninguno de los oficios, a pesar de que están obligados a hacerlo con funcionarios públicos y lo establecen las leyes venezolanas. Tanto es así que el municipio de Chacao demandó como la primera demanda en la historia de no prestación de un servicio público fundamental contra Hidrocapital en tribunales municipales. Llegamos hasta la etapa de decisión
Eso fue hace más de 3 meses, todavía el tribunal no se ha decidido sobre la causa y estamos esperando respuesta al respecto, pero ya el hecho de haber llegado a la demanda fue un avance importante. Podemos ver que estas demás metas no se han cumplido. Lamentablemente, el tema del aumento de la capacidad y la sostenibilidad del servicio de agua potable, Hidrocapital y Hidroven se han convertido en herramientas de la revolución, como dice su propio lema, son espacios de discusión política, son herramientas políticas y partidistas del gobierno y no para generar un servicio de calidad a todos los venezolanos. Concejal, precisamente vamos a ampliar este punto y también si este informe que ustedes realizaron contiene, ya nos decía una cifra hace algunos minutos, pero para precisar un poco cuánto se ha invertido y qué no se ha hecho en cuanto a la construcción de embalses en nuestro país. Estamos conversando con el concejal Diego Charifker, concejal del municipio Chacao.